El teléfono sonó, un sonido agudo que cortó la falsa tranquilidad del atelier. Reginao Cortázar. Regina contestó, su voz una miel ensayada. Don Fernando, exclamó, pero su sonrisa se desvaneció mientras escuchaba. El inversor más poderoso de México quería ver la nueva colección en persona en 2 semanas. Regina colgó, la mano temblorosa. La pieza principal, la que definiría su legado, ni siquiera existía. Era solo un boceto imposible que ninguna de sus costureras lograba ejecutar. El plan no era una oportunidad, era una sentencia de muerte para su carrera. Marchó hacia el taller trasero, el sonido de sus tacones como martillazos. Necesito el prototipo ahora, ordenó. Una casтерera, pálida, le entregó un vestido inacabado, una maraña de tela cara y costuras torcidas. Era un fracaso visible. Regina sintió que el pánico le subía por la garganta. Al fondo, Luz, la empleada de la limpieza, barría el suelo, tratando de hacerse invisible. Miró el vestido y vio el error fundamental. En el diseño, no en la costura. Un error que ella, con sus manos encallecidas de quien no sabía leer ni escribir, podría arreglar en minutos. «Esto es inaceptable», gritó Regina, arrojando la pieza sobre una mesa. «2 semanas. ¿Eso es lo que tenemos para crear una colección entera desde cero?» Se giró hacia su equipo. Purosas Hoyos, desesperados, pasaron por encima de ellos y se posaron por un segundo en Luz. La limpiadora desvió rápidamente la mirada, volviendo a su escoba. Regina Vasil. Pedirle ayuda a la mujer que limpiaba el suelo sería admitir su propio fracaso, su propio fraude. Pero la imagen del rostro de don Fernando, la voz poderosa en el teléfono, era más fuerte que su orgullo. Encaminó hacia Luz, su voz baja y tensa. «Tú, Ann, suelta la escoba». Luz se congeló. «Ann, ven aquí». Regina señaló el desastroso vestido sobre la mesa. «Arregla esto». No fue una petición, fue una orden susurrada, un pacto desesperado hecho en las sombras de su propio atelier. Luz miró las manos de la famosa diseñadora, luego las suyas. No dijo nada, solo tomó un alfiler y un retal de seda. En segundos, sus manos se movieron con una velocidad y precisión que parecían sobrenaturales. Dobló, sujetó, ajustó. El vestido deforme comenzó a adquirir una silueta elegante. El teléfono de Regina sonó de nuevo. Era su asistente. Don Fernando cambió de opinión. «No puede esperar 2 semanas. Ven al atelier hoy. Ann llega en 10 minutos». El pánico en el rostro de Regina se transformó en puro terror. Ann miró el vestido, que ahora estaba casi perfecto en las manos de Luz, y luego hacia la puerta principal. El inversor estaba llegando, y el genio que podría salvar su imperio era una limpiadora analfabeta que el mundo no podía, bajo ninguna circunstancia, descubrir. El destino de la marca, Reginao Cortázar, se decidiría en los próximos 10 minutos. La promesa para el espectador era clara. ¿Lograría el genio anónimo de Luz crear una colección entera a tiempo? ¿Y cómo mantendría Regina su secreto más oscuro oculto bajo los focos del éxito? Un coche negro de lujo se estaciona frente a la tienda. La puerta del coche se abre. El tiempo se acabó. Regina actuó con la velocidad de una depredadora. «Fuera, todos fuera», siseó a su equipo, empujándolos hacia una sala contigua. «David, vete a la entrada y retrasa a don Fernando. Ofrécele un café, di cualquier cosa». El pánico en sus ojos fue reemplazado por una máscara de control absoluto. La supervivencia lo era todo. En menos de 30 segundos, el lujoso salón principal quedó vacío, a excepción de ella, y Luz en la limpiadora seguía de pie junto al maniquí, con el alfiler todavía entre los dedos, atrapada en el centro de la tormenta. Regina le arrebató el vestido casi terminado de las manos. «Quédate aquí. Ann, no hagas un solo ruido. Ann, no mires a nadie. Si te preguntan, eres la encargada de los ajustes finales». La mentira ya estaba en marcha, una red frágil tejida con desesperación. Luz sintió un frío helado recorrer su espalda. A pesar del calor del taller, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Este era su peor miedo hecho realidad. Ann, ser vista, ser cuestionada. Su analfabetismo era un grillete invisible que llevaba cada día, un secreto que la hacía sentir permanentemente expuesta. Perder este trabajo no era una opción. Era el único sustento para su familia en Oaxaca. Su única defensa era la obediencia, la invisibilidad. Agachó la cabeza, fijando la mirada en una imperfección del suelo de cemento. Sasme, que momentos antes habían creado magia, ahora temblaban ligeramente. No podía defenderse con palabras.
No podía explicar el complejo lenguaje de los patrones que vivía en su mente. Su genialidad y su vergüenza estaban en guerra dentro de ella. La puerta principal se abrió con un suave murmullo y don Fernando entró. A sus 65 años, se movía con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Vestía un traje impecable, pero sus ojos eran los de un cazador. Evaluaban cada detalle del atelier, desde la calidad de la luz hasta el brillo del suelo. No buscaba lujo, buscaba autenticidad. Su reputación se basaba en descubrir el alma de la moda mexicana, en encontrar la voz única que definiría la próxima década. Él era la figura de poder ciega, el hombre que predicaba sobre la verdad del diseño mientras caminaba, sin saberlo, hacia el epicentro de una gran mentira, incapaz de ver el talento real que se escondía a plena vista. Regina se deslizó hacia él, su pánico transformado en una cálida bienvenida. Don Fernando, qué maravillosa sorpresa. Adelante, por favor. Su voz era música, cada nota afinada para proyectar confianza y genio creativo. Estábamos precisamente en medio del proceso creativo, afinando los últimos detalles de la pieza central. Quería que fuera perfecta para usted. Lo guió hacia una mesa con bocetos artísticamente desordenados y muestras de telas exóticas. Era una actuación magistral. Su objetivo no era solo cerrar un trato, era cimentar su nombre, Reginão Cortázar, como sinónimo de visión y originalidad. Estaba vendiendo un sueño que le pertenecía a otra persona. Cada palabra era un ladrillo más en la fortaleza de su engaño. David, el joven becario, regresó con una bandeja de café justo a tiempo para ver la escena. Se quedó paralizado en el umbral que separaba el salón del taller. Vio a don Fernando, la leyenda, escuchando atentamente a Regina, y vio, en la penumbra del fondo, la silueta de Luz, inmóvil, como una estatua en David. Había visto a Luz trabajar en secreto, transformando retales sin valor en ideas que luego aparecían en los bocetos de Regina. Admiraba el nombre de Reginão Cortázar, la oportunidad de su vida. Pero una extraña lealtad hacia la silenciosa sabiduría de la limpiadora comenzaba a crecer en él. Él sentía la tensión, la injusticia, pero estaba atrapado en la jerarquía. Un simple peón en un juego de reyes y reinas. Don Fernando tomó una copa de agua en lugar de café. Regina, dijo, su voz tranquila pero cortante, sabes que detesto las pretensiones. He construido mi legado apostando por artistas, no por marcas. Busco verdad, no una narrativa bien ensayada. Se detuvo frente a un boceto. Mucha gente tiene buenas ideas, pero muy pocos tienen el don de darles vida, de entender el tejido como si fuera una extensión de su alma. Las palabras golpearon a Regina con la fuerza de un puñetazo. La ironía era brutal. El hombre que tenía el poder de destruirla estaba definiendo, sin saberlo, el genio exacto de la mujer que ella mantenía oculta. Las reglas del juego eran claras en la autenticidad, era la única moneda de valor. Sintiendo el peligro, Regina rápidamente tomó el control de la conversación. Precisamente por eso quería que viera esto, dijo, llevándolo lejos del taller, hacia la vitrina principal. La inspiración de esta colección proviene de las artesanas de Oaxaca, de su conexión visceral con los materiales. Era una táctica brillante, usar la verdad para vender una mentira. Hablaba de las manos de las artesanas, de la sabiduría transmitida por generaciones, mientras mantenía a la verdadera artesana prisionera en la oscuridad. Describió cómo ella había pasado noches en vela, luchando con la estructura de la pieza principal, buscando el corte perfecto. Era la historia de Luz, pero con su nombre en la portada. Finalmente, don Fernando se detuvo. Había escuchado suficiente. Su paciencia, famosa por ser corta, se estaba agotando. Se giró hacia Regina, sus ojos fijos y penetrantes en fascinante. Regina, una historia muy conmovedora. Hizo una pausa, dejando que el silencio aumentara la tensión en la sala. Ahora, quiero ver el vestido. La petición fue simple, directa e ineludible. La actuación había terminado. La hora de la verdad había llegado. El objeto que contenía el genio de Luz y la mentira de Regina estaba a solo unos metros de distancia, en la penumbra del taller, esperando ser revelado. La mirada de Regina se dirigió instintivamente hacia la oscuridad. Donde Luz esperaba, inmóvil, Regina sonrió, una máscara de confianza inquebrantable. Por supuesto, don Fernando, permíteme traerlo. Cada paso hacia el taller trasero era un cálculo. No podía simplemente pedirle a Luz que se lo entregara. La transacción tenía que ser invisible. Dejó la puerta entreabierta.
creando una barrera visual parcial. Un momento, estoy haciendo un último ajuste de luz para que pueda apreciar cada detalle, dijo en voz alta, una excusa brillante para la breve demora. La penumbra del taller, Luz, la observaba, entendiendo que estaba a punto de entregar su alma para que otra persona la usara como trofeo. Regina se acercó al maniquí. Sus ojos no estaban en el vestido, sino en Luz, con una advertencia fría y silenciosa. La amenaza era clara en un movimiento en falso, y el frágil mundo de Luz se derrumbaría. Dentro del taller, el aire era espeso y sin sonido. Regina levantó el vestido del maniquí. El tejido se sentía vivo en sus manos, un testimonio del genio que... Ellen Opes, por un instante, al sentir la seda, una punzada de genuina admiración la atravesó, pero fue rápidamente extinguida por el instinto de supervivencia. Le lanzó una última mirada a Luz, una mirada que decía: Anne, recuerda tu lugar, recuerda lo que puedes perder. Luz permaneció inmóvil, sus manos apretadas en puños a los costados, el único signo visible de la tormenta dentro de ella. Vio como su creación, la única voz que tenía en el mundo, era llevada hacia la luz, hacia la mentira. Anse sintió como una cómplice silenciosa de su propio borrado, paralizada por el miedo a ser descubierta. Regina emergió del taller como si saliera de un escenario, presentando el vestido a don Fernando con un gesto dramático. La pieza era una obra de arte. En el silencio del salón, el vestido parecía tener su propia luz, la cascada de tela capturando la atención de todos. Don Fernando, un hombre que lo había visto todo, se quedó genuinamente impresionado. Caminó lentamente alrededor del maniquí, sus ojos expertos examinando cada costura, cada pliegue, la forma en que la tela caía. Regina contuvo la respiración. Por un momento, creyó que lo había logrado. El vestido era tan poderoso, tan innegablemente brillante, que parecía capaz de sostener la mentira por sí solo. La belleza de la creación de Luz era su mejor coartada. Pero don Fernando no había construido su imperio a base de impresiones superficiales. Se detuvo en su dedo índice, trazó una línea a lo largo de una costura, casi invisible. La cadera fascinante, murmuró. ¿Cómo lograste este drapeado? Va en contra del grano natural del tejido. He visto a los mejores artesanos de París intentar esto y fracasar. Requiere una comprensión casi matemática de la tensión y el peso. La pregunta no era casual, era una prueba, una sonda lanzada a las profundezas del conocimiento de Regina. Era una pregunta que solo el verdadero creador podría responder. La trampa se había cerrado silenciosamente alrededor de Regina. El momento de la verdad se acercaba inexorablemente. El pánico, frío y afilado, recorrió a Regina. No tenía la menor idea de la respuesta. Su mente buscó desesperadamente una salida, una frase evasiva. Fue un momento de pura intuición, don Fernando. Balbuceó, tratando de mantener su voz firme. El tejido me habló, me guió. A veces, el arte no sigue las reglas, las rompe. La respuesta fue poética, vacía, y para un experto como don Fernando, completamente insatisfactoria. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. La máscara de genio de Regina comenzaba a agrietarse, revelando la nada que había debajo. El silencio que siguió a su respuesta fue más condenatorio que cualquier acusación. El inversor no estaba convencido, estaba intrigado por la falla en su historia. Entonces, don Fernando hizo algo completamente inesperado, un acto de caos calculado. Sacó un alfiler de corbata de su propia solapa, adornado con una pequeña esmeralda, mientras se inclinaba para admirar la tela de cerca. Con un movimiento rápido y deliberado, enganchó un hilo cerca del complejo drapeado, creando un pequeño pero devastador tirón en la estructura del vestido. ¡Qué torpe soy! Un pequeño accidente, dijo con una calma aterradora, aunque sus ojos no mostraban ninguna sorpresa. Levantó la vista hacia Regina. Su expresión era una mezcla de disculpa falsa y desafío directo. Pero estoy seguro de que una maestra como tú puede arreglar esto en un instante. Por favor, muéstrame. El guante está arrojado. El daño era hecho. El evento era irreversible. El tiempo se congeló. El hilo roto en el vestido era una herida abierta en la fachada perfecta de Regina. Su mente, normalmente un torbellino de cálculos, se quedó en blanco por un segundo. Luego, el instinto de supervivencia tomó el control. Su cabeza se giró bruscamente hacia el taller, sus ojos buscando un chivo expiatorio. La presa perfecta estaba allí. En silencio. Luz, fue ella, exclamó Regina. Su voz una mezcla de furia y victimismo.
la limpiadora. La vi merodeando el vestido antes. Debe haberlo enganchado con un descuido. Incompetente. La acusación, lanzada al aire con una fuerza calculada, estaba diseñada para desviar la atención, para crear un nuevo culpable y reafirmar su propia inocencia. El ataque era su única defensa. Don Fernando no reaccionó a la explosión de Regina. Su calma era más inquietante que cualquier grito. Siguió mirando el hilo roto, como si fuera la pista de un crimen. Ya veo, dijo, en voz baja, así que su proceso creativo es tan frágil que una simple limpiadora puede destruirlo. La pregunta era una daga envuelta en seda. No estaba defendiendo a Luz, estaba cuestionando la autoridad de Regina. Desde el umbral, David observaba la escena, con el corazón en la garganta. Él había visto a Luz crear. Sabía que la acusación era una mentira monstruosa. La injusticia era tan palpable que le costaba respirar. Pero el miedo a las consecuencias lo mantenía clavado en el sitio. Un testigo silencioso de la crueldad. Luz, en el taller, escuchó su nombre y la palabra incompetente. El golpe fue más duro que cualquier insulto que hubiera recibido antes. Se sintió expuesta, marcada. Su cuerpo se encogió instintivamente, como si quisiera desaparecer entre las sombras y las máquinas de coser. Era la materialización de su peor pesadilla en ser el centro de atención por las razones equivocadas. Su secreto, su analfabetismo, la hacía sentir indefensa, sin las palabras para luchar contra una mentira tan grande. Solo podía esperar, rezando para que la tormenta pasara, para que la dejaran volver a su invisibilidad, aunque esa invisibilidad fuera una prisión. Regina, sintiendo que perdía el control, redobló su ataque. Descuide, Don Fernando, es una molestia, pero nada que no pueda arreglar. Despediré a la responsable inmediatamente. Intentaba proyectar una imagen de autoridad decisiva, la líder que corta el problema de raíz, pero sus manos, que gesticulaban con seguridad, temblaban ligeramente. Estaba improvisando, construyendo una realidad alternativa sobre la marcha, esperando desesperadamente que don Fernando aceptara su versión de los hechos. Su imperio se sostenía sobre un hilo, y ese hilo acababa de romperse. La presión aumentaba con cada segundo de silencio del inversor. Don Fernando finalmente levantó la vista del vestido. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Despedirla sería una lástima. Quizás el error fue mío. De hecho, esto me da una idea maravillosa. Hizo una pausa dramática. Nada me gustaría más que ver a una maestra en acción. ¿Por qué no lo arregla ahora, aquí mismo? Una demostración privada de su genio. Sería un honor presenciarlo. La propuesta era una trampa perfecta, disfrazada de cumplido. Anne la había acorralado. Negarse sería admitir su incapacidad. Aceptar sería caminar directamente hacia su propia ejecución pública. La sangre abandonó el rostro de Regina. Por primera vez, el pánico puro y sin adornos se reflejó en sus ojos. Necesitaba tiempo. Necesitaba a Luzanne. Será un placer, don Fernando, respondió, su voz sorprendentemente firme. Pero para un trabajo de esta delicadeza, necesito mis herramientas personales y la luz adecuada de mi taller. Es un espacio casi sagrado para mí. Acompáñeme a la sala de juntas. Le serviré nuestro mejor tequila mientras mi asistente prepara todo. No tardará más de unos minutos. Era una apuesta arriesgada, un intento desesperado por ganar tiempo y espacio, por alejar al depredador de su presa. En cuanto don Fernando fue escoltado por David fuera del salón principal, Regina corrió hacia el taller. Su máscara de calma se desintegró. Agarró a Luz por el brazo, con una fuerza que la hizo estremecerse. Tienes 10 minutos, siseó, con la voz llena de veneno y miedo. Arregla esto, Hash, que sea perfecto, como si nunca hubiera pasado nada. Y quiero 3 bocetos nuevos sobre la mesa. Ideas brillantes, complejas, ideas que solo un genio podría tener. La amenaza colgaba en el aire. Si fallo, tú caes conmigo. Tu familia en Oaxaca, ¿entiendes? El pan de tus hijos depende de lo que hagas en los próximos 10 minutos. La explotación se había convertido en extorsión. Luz se quedó sola en el taller, el eco de la amenaza resonando en sus oídos. El miedo y la adrenalina se mezclaron en una extraña energía. Miró el vestido dañado. No era solo un trozo de tela, era su creación, su voz, y estaba herida. Luego miró una hoja de papel en blanco. Tres nueve. Diseños de la nada bajo una presión insoportable. Cogió una aguja e hilo. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con una precisión febril. El miedo no se había ido, pero ahora
estaba mezclado con algo más, una furia silenciosa. Estaba siendo borrada, pero sus manos se negaban a desaparecer. Mientras tanto, en la sala de juntas, Regina hablaba sin parar sobre tendencias de moda y su visión de futuro, una cortina de humo verbal para ocultar su creciente terror. Don Fernando la escuchaba con una paciencia casi clínica, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos estaban vacíos de interés. David, que había vuelto a entrar, servía el tequila con manos temblorosas. Podía oír los sonidos apagados del taller, el movimiento rápido de una silla, el susurro de la tela. Cada segundo que pasaba aumentaba su certeza de que estaba presenciando un crimen en tiempo real. La complicidad de su silencio le quemaba por dentro. David tomó una decisión. Con el pretexto de buscar más hielo, se dirigió hacia la parte trasera. Abrió la puerta del taller solo un resquicio, lo suficiente para ver. La imagen lo golpeó con fuerza. Luz no estaba simplemente arreglando el vestido, estaba creando. Sus manos volaban sobre el maniquí, reconstruyendo el drapeado con una velocidad y una gracia que parecían imposible. Sobre la mesa, 2 bocetos a carboncillo ya estaban terminados, diseños de una belleza y audacia que superaban cualquier cosa que hubiera visto en la escuela de diseño. No era una costurera, era una fuerza de la naturaleza. David cerró la puerta suavemente. Ya no era un espectador ira ante testigo. Dentro del taller, Luz terminó el último boceto. Miró sus manos, las manos de una analfabeta, las manos de una limpiadora. Pero esas manos acababan de crear belleza de la nada bajo una amenaza directa. Por primera vez en su vida, una chispa de orgullo atravesó el muro de su vergüenza. Antes de que Regina regresara, tomó la aguja e hizo una modificación minúscula y casi invisible. En el forro interior del vestido reparado en un patrón de 3 pequeños puntos, la firma que su abuela le había enseñado, una marca secreta que solo un verdadero artesano podría reconocer. Era un pequeño acto de rebelión, un ancla de su identidad en un mar de mentiras. Regina irrumpió en el taller sin aliento. Vio el vestido, perfecto de nuevo, y los 3 bocetos sobre la mesa. Agarró todo sin decir una palabra, sin una mirada de agradecimiento, solo con la urgencia de un ladrón. Regresó a la sala de juntas y presentó los resultados a don Fernando con un aire de triunfo. Como puede ver, solo se necesitaba la mano adecuada, dijo, con una sonrisa radiante. Don Fernando examinó el vestido. Luego los bocetos. Su expresión era ilegible. Impresionante, admitió. Especialmente señaló el diseño más complejo, una falda con un corte en espiral, una idea audaz. Ahora, para sellar nuestro trato, solo una última cosa. Muéstrame cómo empezarías el patrón. Solo el primer corte. La sala quedó en un silencio absoluto. La nueva trampa era aún más letal que la anterior. Reparar era una cosa, crear desde cero era otra. Regina miró el boceto como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Lo estaba. Era el idioma de Luz, el proceso creativo. No es tan lineal, don Fernando, comenzó a decir, su voz perdiendo fuerza. La inspiración debe llegar, no se puede forzar. Estaba repitiendo las mismas líneas vacías de antes, y ambos lo sabían. Estaba completamente expuesta, una reina sin reino, una artista sin arte. La farsa se había desmoronado. Don Fernando no la dejó terminar. Su paciencia se había agotado. Se volvió hacia David. David, acabas de salir de la academia. Estás fresco. ¿Qué te parece este diseño? ¿Cómo abordarías un corte tan complejo? Puso al joven becario en el centro del huracán. Todas las miradas se volvieron hacia él. Era la oportunidad de su vida o el final de su carrera. Podía aliarse con el poder, con la mentira que le ofrecía un futuro, o podía defender la verdad, encarnada en una limpiadora silenciosa. Su corazón latía con fuerza. Miró a Regina, que le lanzaba una mirada asesina, y luego recordó las manos de Luz, moviéndose como si tuvieran vida propia. Antes de que David pudiera pronunciar una palabra, Regina se lanzó a un último y desesperado ataque. «Es una conspiración», gritó señalando a David. «Él y la limpiadora están compinchados para sabotearme. Él quiere mi puesto, y ella solo quiere dinero. Probablemente le pagó para que dañara el vestido». La acusación era demencial, un intento de crear tanto caos que la verdad quedara sepultada bajo los escombros. «Estás despedido, ambos, fuera de mi taller ahora mismo». Su voz era estridente,
su rostro una máscara de furia. Era el último rugido de una reina cuyo castillo se estaba derrumbando a su alrededor. La violenta explosión fue la confirmación final que don Fernando necesitaba. La elegante y serena artista se había evaporado, dejando a una mujer acorralada y desesperada. Él no la miró. Sus ojos, ahora llenos de una fría claridad, se fijaron en la puerta del taller. Se levantó lentamente de su silla, el movimiento lleno de una autoridad final. Regina, su habilidad para contar historias es notable, dijo, su voz tranquila, pero cortante, como el cristal. Pero creo que ya he escuchado suficiente de usted. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como sentencias. Ahora, si me disculpa, me gustaría hablar con la verdadera artista. Don Fernando caminó con paso decidido hacia la puerta del taller, ignorando por completo a Regina, quien se quedó paralizada en medio del salón como una estatua de mármol. David, con un nuevo sentido de propósito, lo siguió. Abriendo la puerta para él, la luz del salón inundó el espacio de trabajo, revelando a Luz y Jogilas recogiendo los últimos retales del suelo, intentando, una vez más, desaparecer en su propio mundo. Al escuchar los pasos, se tensó, esperando el golpe final, el despido, humillante, que la dejaría sin nada. El miedo era una jaula fría alrededor de su corazón, un sentimiento con el que había convivido toda su vida. Su mundo entero estaba a punto de colapsar, o eso creía ella, pero la voz de don Fernando no era de ira, era suave, casi reverencial. Señora, dijo, deteniéndose a unos pasos de ella. Luz no se movió. Manteniendo la espalda hacia Elan, en el forro del vestido, continuó él, hay una pequeña marca en 3 puntos bordados. Mi abuela, una costurera de pueblo, marcaba sus mejores piezas así. Ella decía que era su forma de firmar su alma en la tela, ya que no sabía escribir su nombre. Las palabras no eran una acusación Aaron Humpon, un eco de un pasado que él creía olvidado. En ese instante, su búsqueda de autenticidad dejó de ser un concepto de marketing y se convirtió en un recuerdo vivo y doloroso. Luz se giró lentamente. Por primera vez en décadas, miró a una figura de poder, no con miedo, sino con una vacilante sorpresa. Sas oyóse. Encontraron con los de don Fernando, y en ellos no vio a un juez, sino el reflejo de una historia compartida, la de los genios anónimos, los artistas sin nombre, los que hablan con las manos porque el mundo les negó las palabras. El muro de vergüenza que la había aprisionado toda su vida comenzó a mostrar una pequeña grieta. No estaba sola en su secreto. Su abuela y la abuela de este hombre poderoso compartían la misma firma silenciosa. Era un lenguaje secreto que solo ellos dos, en esa habitación, podían entender. Don Fernando apartó la mirada del vestido reparado y de los bocetos sobre la mesa. Eran irrelevantes ahora. Eran productos de la coacción, no del arte puro. Su mirada recorrió el taller y se posó en una cesta llena de retales y trozos de tela descartados, el material que Luz usaba para practicar en secreto. Se acercó y con cuidado tomó un trozo de manta cruda, un tejido simple y sin valor para cualquiera. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su textura áspera, misma textura que recordaba de los vestidos que su abuela cosía. Su ceguera, causada por el brillo de las marcas y los diplomas, se estaba disipando. Estaba empezando a ver de nuevo. Se arrodilló lentamente. Un gesto de respeto que dejó a Regina boquiabierta en la puerta. Le extendió el trozo de tela a Luz de mi abuela. Decía que cualquier tela tiene una historia que contar, si sabes escuchar, dijo en voz baja, su tono íntimo y sincero. Por favor, señora, muéstreme qué historia cuenta este pedazo de tela. No era una prueba, no era un desafío, era una súplica. Le estaba pidiendo que le mostrara su verdadero yo, que le permitiera presenciar el milagro que su abuela le describía de niña. Le estaba devolviendo la voz que Regina le había robado, no con palabras, sino con un simple trozo de tela. Regina observaba desde el umbral, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Esto era peor que ser expuesta como una fraude. Estaba siendo borrada, convertida en un fantasma en su propio atelier. Intentó intervenir, su voz, un graznido desesperado. Don Fernando, esto es un absurdo. Es una empleada de la limpieza. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Don Fernando no se giró, no le escuchó. En ese momento, en ese taller polvoriento, solo existían él, la mujer arrodillada frente a él y la memoria de una antigua sabiduría. La transformación en él era total. El inversor ciego había muerto.
y en su lugar había nacido un verdadero mecenas. Luz miró el trozo de manta en la mano extendida de don Fernando, luego miró sus propias manos. Por un instante dudó. El miedo de toda una vida no desaparece en un segundo, pero entonces vio la sinceridad en los ojos del hombre. Tomó la tela. Sus dedos, que habían temblado de miedo, ahora se movían con una confianza innata. Sin tijeras, sin alfileres, solo con sus manos, comenzó a doblar, a plisar, a drapear la tela sobre su propio antebrazo. En menos de un minuto, había creado una silueta en miniatura, una forma de una elegancia y complejidad que parecía imposible para un material tan humilde. Era un acto de creación pura, instintiva. Don Fernando observaba, fascinado, conteniendo la respiración. El eco de su pasado lo golpeó con la fuerza de una revelación. Vio a su abuela en las manos de Luz. Vio el genio que no necesita validación, la creatividad que brota de la verdad del alma. La virada docora, o estaba completa. El hombre que había llegado buscando una marca, un producto, había encontrado algo infinitamente más valioso, un artista. Se dio cuenta de que la autenticidad que tanto pregonaba no estaba en los discursos elocuentes ni en las portadas de revistas, sino allí, en el polvo de un taller, en las manos de una mujer que el mundo había decidido no ver. Ese momento en que la empatía vence al orgullo es la razón por la que contamos historias, la conexión humana que atraviesa las barreras del estatus, la educación y el poder para reconocer la verdad en el otro. Es una fuerza capaz de cambiar destino. ¿Alguna vez has presenciado un momento así, donde una persona realmente ve a otra por primera vez, más allá de las etiquetas? Nos encantaría leer tu historia en los comentarios, porque son esos instantes los que nos recuerdan de que estamos hechos realmente, y por qué vale la pena luchar por el talento oculto en cada rincón del mundo. Don Fernando se levantó lentamente, el simple trozo de manta aún en su mano, ahora un símbolo del verdadero valor. Su mirada se posó en Regina, y por primera vez no había rastro de negociación en sus ojos, solo una fría y absoluta finalidad. Regina, dijo, y su nombre sonó como el cierre de un libro. Hemos terminado. Regina lo miró fijamente, su cerebro procesando la magnitud de su derrota. El silencio en el taller era pesado, roto solo por la respiración agitada de Luz, que seguía arrodillada en el suelo, atrapada entre el final de una pesadilla y el comienzo de una realidad incierta. La dinámica de poder se había invertido de forma tan completa y silenciosa que el aire mismo parecía vibrar con la nueva jerarquía. Rechazando aceptar la derrota, Regina se lanzó hacia adelante, una leona herida. Su objetivo ya no era don Fernando, sino Luz. Ella es una analfabeta, gritó, la palabra escupida como veneno. Una limpiadora ignorante de un pueblo miserable. No sabe ni leer su propio nombre. Y usted va a arruinar mi carrera, mi vida. Por esto, el ataque era visceral, diseñado para destruir la poca dignidad que a Luz le quedaba, para recordarle su lugar en el mundo, para hacer que su talento pareciera una aberración, un truco de una persona inferior. Era su último y más cruel intento de reafirmar su control, humillando a su víctima frente a su nuevo protector. Fue entonces cuando David, el becario silencioso, finalmente se movió. Dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre Regina y Luz, un escudo humano contra el veneno. Su carrera, su futuro, todo lo que había soñado, se desvaneció en ese instante, reemplazado por una claridad moral inquebrantable. Con todo respeto, doña Regina, dijo, su voz temblando pero firme, pero yo vi a la señora Luz crear ese patrón. Yo estaba aquí. Lo que ella hace, eso no se enseña en la facultad. Su intervención fue un acto de rebelión total, la decisión de un joven de sacrificar su oportunidad por defender la verdad. Era su momento de coraje. Don Fernando observó la escena, su rostro impasible. La explosión de Regina y la valiente defensa de David fueron las piezas finales del rompecabezas. Silenció a Regina con una sola mano levantada. Señora Cortázar, dijo con una calma glacial, el contrato queda cancelado. Nuestro negocio ha terminado. No había espacio para la discusión. Su decisión era tan irrevocable como el amanecer. Luego, se dirigió a Regina con una pregunta que era en sí misma una sentencia. ¿Sabe cuál es su verdadero problema? No es la falta de talento. Es que ni siquiera puede reconocer el valor cuando lo tiene delante. Ha tenido un tesoro limpiando sus suelos, y lo único que ha hecho es intentar enterrarlo. Acorralada y desesperada, Regina jugó su última carta, la amenaza de la destrucción mutua. Si hace esto,
Le contaré al mundo que el gran don Fernando fue engañado por una limpiadora analfabeta, Ciceo. Publicaré en cada revista que su autenticidad es una farsa, que su legado se basa en apostar por una ignorante. Lo destruiré a usted junto conmigo. Intentaba convertir el descubrimiento de don Fernando en un arma. Contra él, usar el estigma social de Luz como un misil para hundir el barco de su reputación. Era la táctica de alguien que prefiere quemar el mundo antes que perder su trono. La palabra analfabeta, lanzada de nuevo como una piedra, golpeó a Luz con una fuerza física. La vergüenza que había escondido con tanto esmero durante casi 50 años, ahora estaba expuesta, utilizada como un arma en una batalla de titanes. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la breve chispa de esperanza, extinguida por el crudo recordatorio de su secreto. Se encogió de nuevo, el instinto de esconderse de Sir Invisible, apoderándose de ella. Sus manos, que momentos antes habían creado belleza, ahora solo querían cubrir su rostro para no ver la humillación en los ojos de los demás. El peso de toda una vida de sentirse inferior la aplastó en ese instante. Don Fernando miró el rostro retorcido de odio de Regina y luego el rostro aterrorizado de Lucen. En ese momento tomó su decisión moral definitiva. Miró a Regina con una lástima helada. Quizás lo haga, respondió con calma, pero prefiero ser arruinado por asociarme con una artista auténtica que construir un imperio sobre una mentira. El mundo sabrá la verdad, Regina, la suya y la de ella. Con esa declaración, eligió la verdad por encima de la reputación, la integridad por encima del prestigio. Estaba dispuesto a arriesgar su legado no a pesar del secreto de Luz, sino por él. Era el acto de un verdadero mecenas, a proteger al artista, no. Solo a ver a este hombre poderoso defenderla, ver a David arriesgarlo todo por ella. Fue la chispa que encendió una hoguera dentro de Luzanne. El miedo no desapareció, pero por primera vez en su vida, no estaba sola en él. Algo dentro de ella, una dignidad enterrada bajo capas de vergüenza, se negó a ser destruida. Lentamente, se puso de pie. Su columna vertebral, que había estado curvada por el peso de la sumisión durante décadas, se enderezó. No era un acto de desafío, sino de autorreclamación. Ya no era la víctima en el suelo, era una mujer de pie, dueña de su espacio, de su historia. Regina, al verla de pie, sintió una furia renovada. «Te voy a destruir», le gritó directamente a Luz. «Nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Te asegurarás de que todo el mundo sepa lo que eres». Pero en lugar de acobardarse, Luz la miró directamente a los ojos y no dijo una palabra. Su silencio era más poderoso que cualquier grito. Con una calma que nadie ni siquiera ella misma sabía que poseía, caminó. Pasó junto a la furiosa Regina como si fuera un obstáculo insignificante. Pasó junto a David y le dedicó un casi imperceptible asentimiento de gratitud. Y se detuvo frente a don Fernando. No necesitaba palabras. Su talento era su voz. Se dio la vuelta. Caminó hacia una mesa de trabajo, cogió un rollo de tela cruda y unas tijeras. El silencio en el taller era absoluto, sagrado. Con todas las miradas clavadas en ella, Luz comenzó a cortar. No había boceto, no había plan. El corte fue directo, instintivo, un diálogo entre sus manos y el alma de la tela. Era un acto de creación pura, una demostración de genio que no podía ser falsificada ni robada. Estaba reclamando su identidad, no con un discurso, sino con el lenguaje que le era propio en el arte de la creación. Sus manos se movían con una velocidad y una gracia hipnóticas. Cortaba, doblaba, drapeaba directamente sobre un maniquí cercano. La tela, antes un simple rollo sin forma, comenzó a transformarse bajo Stage, una silueta compleja, una cascada de pliegues imposibles, un equilibrio perfecto de peso y forma. No estaba cosiendo un vestido, estaba esculpiendo en tela, pintando con la tensión y la caída del material. Era un acto innegable, irrefutable y absolutamente brillante. Estaba mostrando al mundo quién era, sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. Regina observaba, su furia desvaneciéndose para dar paso a una desolación absoluta. Estaba presenciando la magia que había intentado reclamar como suya, y se daba cuenta de que nunca, ni en 1.000.000 de años, podría haberla comprendido. La habían hecho irrelevante en su propia historia. La lucha se drenó de su cuerpo, dejándola como una cáscara vacía en medio del imperio que acababa de perder. Observó a Luz, no con odio, sino con la terrible comprensión de su propia mediocridad frente a un genio verdadero. Estaba completamente derrotada, no por don Fernando,
sino por el talento puro. Luz terminó. Dejó caer las tijeras, que resonaron en el suelo con un sonido metálico y final. El vestido en el maniquí era una obra maestra, nacido del caos y la humillación. Estaba respirando con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional de lo que acababa de hacer, liberarse. Don Fernando se acercó a ella, sus ojos llenos de un respeto profundo. No miró el vestido, miró a la mujer. Su voz era suave, una invitación, no una orden. Señora, comenzó, su tono reconociendo su nueva estatura. ¿Cuál es el nombre de su marca? Me gustaría conocerla. La valentía de Luz nos demuestra que la integridad siempre encuentra su voz, incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Su talento, su verdad, era innegable. Si este mensaje ha resonado contigo, si crees en el poder de la voz interior, comparte este video con alguien que necesite recordar la fuerza de la suya. A veces, el mayor acto de coraje es simplemente ponerse de pie y mostrarle al mundo quién eres, sin pedir permiso. Conviértete en un agente de esa esperanza y ayuda a que esta historia inspire a otros a encontrar su propia voz. La pregunta de don Fernando quedó suspendida en el aire, una ofrenda de un futuro impensable. Luz, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, una mezcla de terror y euforia, solo pudo pronunciar una palabra, la única que importaba, la única que era verdaderamente suya. Luza no era una marca, era una declaración de existencia. Don Fernando asintió lentamente, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Luz, repitió, probando el nombre, al me gusta, suena a un nuevo comienzo. Mientras tanto, Regina, completamente rota, se dio la vuelta y salió del taller sin decir una palabra más. No hubo gritos ni más amenazas. Su salida fue silenciosa, el sonido de sus pasos caros en el suelo de lujo, ahora amortiguado, como el eco de un poder que ya no existía. Dejaba atrás no solo un contrato perdido, sino la ruina de un nombre construido sobre el silencio de otra persona. Al día siguiente, los abogados de don Fernando actuaron con una eficiencia implacable. El contrato con Reginald Cortázar fue disuelto bajo una cláusula de fraude. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de la moda, aunque la razón oficial fue diferencias creativas insalvable. El imperio de Regina no se derrumbó en un día, pero comenzó a desmoronarse ladrillo a ladrillo. Los pedidos se cancelaron, los socios se distanciaron, y el brillo de su nombre se empañó con susurros y dudas. Su castigo no fue una humillación pública, sino algo mucho peor para ella, la lenta e inexorable caída en la irrelevancia. Fue borrada del mismo mapa que había intentado reescribir con el talento de Luz don Fernando, fiel a su palabra. No expuso el secreto de Luz, en cambio, le hizo una oferta. Le ofreció un pequeño espacio, no en una avenida lujosa, sino un taller luminoso en un barrio de artesanos. No le ofreció un imperio, sino las herramientas y los recursos para construir su propio mundo. Y le presentó a alguien que podría ayudarla, David, el joven becario, que había sido despedido sumariamente por Regina. Fue recontratado en el acto por don Fernando. Su nuevo trabajo no era servir café, sino convertirse en la mano derecha de Luz. Usted sabe leer el alma de la tela, le dijo don Fernando a Luz, y él, señalando a David, sabe leer contratos y facturas. Juntos pueden construir algo real. La transición no fue fácil. Luz, acostumbrada a las sombras, luchó con la luz de la tensión. Por primera vez, tenía que tomar decisiones, liderar, enseñar. David se convirtió en su puente con el mundo de las palabras y los números que ella no entendía. Él manejaba los proveedores, las cuentas, los correos electrónicos, pero en el taller los roles se invertían. Era él quien escuchaba, quien aprendía, observando fascinado cómo Luz transformaba sus ideas en realidad. La relación entre ellos se convirtió en una simbiosis perfecta de respeto mutuo. Él le enseñaba a navegar el mundo y ella le enseñaba el lenguaje secreto del arte. Juntos comenzaron a sentar las bases de la nueva marca Luz. El primer pedido oficial no fue para una colección de alta costura, sino algo mucho más significativo. Don Fernando le pidió a Luz que diseñara y confeccionara el vestido de novia para su nieta. Quería que la pieza más importante de su familia fuera creada por manos que entendieran la verdadera autenticidad. Para Luz, fue el encargo más aterrador y gratificante de su vida. Mientras trabajaba en la seda blanca, cada puntada era un paso más lejos de la mujer invisible que había sido. Estaba cosiendo
no solo un vestido, sino la tela de su nueva vida, una vida donde su nombre, Luz, finalmente significaba algo más que oscuridad. Un año después, el taller de Luz es un hervidero de actividad creativa y tranquila. Es un espacio simple pero lleno de luz natural, con mesas de trabajo de madera y paredes adornadas con bocetos y muestras de tela. No hay logos dorados en la puerta. Luz está en el centro rodeada por un pequeño grupo de jóvenes aprendices, entre ellos David, que sigue dividiendo su tiempo entre los libros de contabilidad y la mesa de corte. Ella no está dando una conferencia ni leyendo de un libro de diseño. Está guiando las manos de una joven sobre un trozo de tela, enseñándole a escuchar su peso y su caída. Sus manos, antes marcadas por la lejía, ahora son las herramientas de una maestra respetada. Historias como esta son el alma de nuestro canal. Son un recordatorio de que en cada rincón, en cada persona, existe un potencial extraordinario esperando ser visto. Si tú también crees en el poder de la superación y en la importancia de dar voz a los que no la tienen, suscríbete para continuar esta jornada con nosotros. Porque cada historia que contamos es un paso más para construir un mundo donde el talento y no las etiquetas sea lo que realmente defina a una persona.